también, hola. Hola. Estuve en Sarajevo y tampoco nadie se enteró de lo que había pasado allí. Vale. Con lo cual, para mí fue como muy desesperante, ¿no? Porque llevábamos un lema que decía Europa renace o muere en Sarajevo. Y yo creo que se murió. O sea, se rompieron todas las reglas institucionales, ¿no? O sea, secuestraron a gente de la ONU, cascos azules, ¿no? Realmente y mi desesperación era eso. Yo tenía en el balcón de mi casa una gran pancarta que decía yo soy Bosnia, porque defendíamos la multiculturalidad, o sea, los auténticos valores humanos. Y entonces, el hecho de ese fracaso, de esa pérdida, la asumí como tal y me desconecté, ¿no? Y me desconecté de tal manera de seguir siempre en derechos humanos y ecología, pero fuera de las instituciones, o sea, con un rechazo absoluto y total a la política de la institución como tal, ¿no? Pero hoy a la mañana, por ejemplo, me acordaba de una mujer que se llama Pava Basic, que era la directora de Cruz Roja en Bosnia, ¿no? Que si no fuera por ella, hubiéramos quedado allí en un agujero tirado, ¿no? Es decir, la importancia de las instituciones, ¿no? Y lo traigo ahora como al maestro Milei, ¿no? Porque cuando alguien quiere romper las instituciones, ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Entonces esto de esperar que todo se caiga y que todo se rompa, mira lo que pasa, ¿no? Mira las consecuencias, ¿no? Jubilados apaleados, ¿no? Pero bueno, también tenemos a Ayuso aquí que está rompiendo las banderas de Palestina. Es decir, que es un problema global, ¿no? La cuestión que me encantaría que esto funcionara. Ahí funciona. Entonces, el cuento de los colores, ¿no? ¿Por qué lo de los colores? ¿No? Porque vivimos en una galaxia que es realmente de colores. Nuestros ojos, esa movida fractal, ¿no? Que nuestro iris también está lleno de colores. Y entonces, cada uno tenemos nuestro propio color, nuestra propia tonalidad. Cada uno somos un ser con un don, que estamos en este formato humano, estoy totalmente convencida, para hacer algo. Mientras estemos en este mundo, estamos para aprender, estamos para crecer como personas, ¿no? Para diferenciarnos unos de otros porque realmente somos diferentes. Entonces, esta maravillosa cantidad de colores, cantidad de tonalidades, cantidad de dones, nos ponen en blanco y negro. ¿Por qué nos ponen en blanco y negro? Nos ponen en blanco y negro para, estés todo el día para llevarte un círculo donde miras televisión, te crees lo que te cuentan, y aunque no te lo creas, subliminalmente entra y cada vez más con inteligencia artificial y con internet, no creo que hace falta mucha explicación. Vas a trabajar, porque entiendes que te tienes que ganar la vida, o sea, a fuego ahí puesto, y vas a comprar el tiempo rato que te queda, ¿no? O sea, en este círculo y todo el tiempo hablas de dinero, 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 como si no existiera otra cosa que no fuera el dinero, que fuera el centro de la creación. Pues ese montaje es económico. Ayer hablábamos de feminismo y patriarcado. El patriarcado es económico, es seguir conservando un modelo económico, que obviamente cuando más arriba, más psicópatas, ¿no? Entonces, en el año 2015, la Oxfam sacó un informe donde decía que 62 personas controlan al mundo. Era con nombre y apellido, ¿no? 62 personas que entraban en un autobús. Entonces hicimos esta pirámide. Esta pirámide que tiene las columnas en la incomunicación y la desinformación. Y el motor, o sea, el impulso más importante que tiene este sistema es el miedo. Porque si no tienes miedo, el sistema no funciona. Entonces, ¿cómo te meten miedo? Te meten miedo con fondos buitre, es decir, ya olvídate de que esta silla la puedes fabricar y sacarla al mercado. Es decir, esto tiene que pasar por una corporación que decide qué se puede comer y qué no se puede comer, qué se puede vender y no se puede vender. Y todo eso en una pirámide
donde son los fondos buitre, que son los fondos de inversión, los que deciden qué se hacen y qué no. A ver, esto es obviamente es un esquema general, pero para poder ubicarnos, ¿no? Entonces, tienes fondos buitre, tienes halcones de la guerra, obviamente si no te gusta te mandan las bombas, y el LAWFAR. El LAWFAR es esta guerra judicial que está programada igual que el Plan Cóndor, es un segundo Plan Cóndor, que tiene idearios, igual que Milton Friedman y todo lo demás. Hay una campaña concreta de LAWFAR. No es algo, por eso lo importante de esto es ver el sistema, porque estamos en el sistema. La cosa es cómo lo gestionamos, pero estamos en el sistema. Si tienes un teléfono, estás en el sistema. Tengas cuenta corriente o no tengas cuenta corriente, estás en el sistema. Entonces, la base de esto es la manipulación mentidiática. O sea, que la gente no se entere, no se comunique entre sí y básicamente tenga miedo. ¿Cómo funciona? En un sistema neoliberal, ese sistema neoliberal tiene tratados de libre comercio, o sea, es como la libertad avanza, ¿no? O sea, es justamente la prostitución de las palabras, ¿no? Y entonces, estos tratados de libre comercio, por ejemplo, hay un hecho fundamental en la historia también, que fue el ALCA, ¿no? El ALCA al carajo. La gente no se enteró, pero fue fundamental una unión de países latinoamericanos, como era Brasil, como era Bolivia, como era Lula, sobre todo fue Lula, Venezuela y Argentina, Néstor Kirchner y Chávez, que le dijeron no a Bush. El ALCA al carajo. Hay una película de Kusturica muy buena también explicando esto. ¿Eso qué significa? Que los países que sí adoptaron el ALCA, de Centroamérica y demás, por ejemplo, no pueden comerse los pollos que andan sueltos por allí. Tienen que tener pollos clorados porque viene el señor supermercado y te quita todo afuera. Es decir, la institución está. Y la institución va a seguir estando. ¿En manos de quién está? De los de arriba o de los de abajo, esa es la cuestión. ¿Qué más? El ISDS y el CIADI, no sé si escucharon alguna vez hablar de eso. Pues eso es una asociación de arbitraje, donde las corporaciones demandan a los estados, pero los estados no pueden demandar a las corporaciones. Entonces, por ejemplo, Philip Morris le puso una denuncia a Uruguay porque hizo una campaña contra el tabaco. Y a Uruguay le llevó, mi pequeño país, ¿no? Al Uruguay le llevó toda una movida y la ganó, pero para cuando la ganó, no vean la cantidad de tiempo y energía. O sea, ese es el punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alemania está pagando millones de euros porque cuando dijo no a las nucleares, la fábrica de centrales nucleares, que es sueca, le puso una demanda a través de esta gente por daños y perjuicios. Claro, yo fabrico y tú me hablas mal de las nucleares, pues cataplan, juicio al canto. Y por supuesto los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales que yo creo, mi versión, mi opinión es que fue la consolidación cuando estaba Felipe González, Jordi Pujol y Juan Carlos Rey. Por eso el por qué no te callas, hay mucho para callar, la verdad. Y se montó desde Cataluña, creo yo, el tubo por el cual se hizo la infraestructura para el blanqueo de dinero. Que empezó por Andorra y después se disparó, ¿no? Es exponencial lo que ha sucedido. Ahora bien, eso es allá arriba en la cúpula, y aquí abajo, ¿qué tenemos? Aquí abajo tenemos lobistas, directivos, o sea, estos nuevos multimillonarios, ¿no? Estos nuevos que están aquí, pero simplemente son los que salen en el dólar, donde te hacen envidiar, donde la televisión te pone para que estés todo el día con el Lamborghini. O sea, ¿a quién se le ocurre un Lamborghini? Entonces, claro, cuando quieres explicar lo de zonas de bajas emisiones, el por qué, y con muchos ecologistas, que me los quiero un montón y que los conozco de hace años, ¿no? Pero yo he llegado a decir, vale, la Tierra es plana, pero seguimos tirando plástico. Y con esto está pasando lo mismo. O sea, llegas al ejemplo de decir, oye, si ponemos un coche aquí encendido y cerramos las puertas, ¿a qué nos morimos? Porque es la forma de suicidio. Entonces, explicar las zonas de bajas emisiones con el Lamborghini
metido en el día a día y en la manipulación mediática, claro, se nos hace complejo, ¿vale? Pues para esta gente, esta semana el Tribunal de Roma admitió la ley de ecocidio. Formalmente empiezan a trabajar la ley de ecocidio, que viene intentándose desde los años. Es decir, que un directivo que hoy contamina un río, pero paga la multa y sigue contaminando, ese directivo va a tener que responder como criminal de guerra por delito de lesa humanidad. Eso yo me pegué una llorera que te cuento, como me escribió Maestre Monpó, me mandó un mensajito, porque llevamos con la historia, yo conocí toda la historia del Mar Menor a través de la ley de ecocidio, porque juntamos un abogado de Madres de Plaza de Mayo por genocidio y Maite Monpó para hablar de ecocidio, ¿no? Y ahí me presentó la gente del Mar Menor. Y realmente, aunque nadie se entere, aunque eso no importa, venía mi compañera en casa y yo estaba llorando allí y le digo, yo sé que a ti no te importa, pero para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque por lo menos vas a tener de dónde agarrarte en una institución, ¿no? Ese es fundamental. Y a mí me cambió la cabeza Néstor Kirchner, o sea, y lo conocí cuando estaba muerto. La cuestión, que por debajo de todo esto tienes funcionarios públicos y privados que no saben, no oyen y no contestan, o sea, como que no va conmigo. Yo simplemente estoy en la oficina, pongo un sello, yo mandé esto, pues, pero que no va conmigo. No va conmigo, no hay conciencia, no hay responsabilidad. Yo cobro a fin de mes, soy buena persona, le dono a Cáritas, pago la cuota de Greenpeace y estoy aquí. Recién por debajo de todo esto está el gobierno. O sea, el gobierno tiene que vencer todas estas losas, o sea, tiene todo esto encima de la cabeza. ¿Y con quién tiene el poder el gobierno? Con las pequeñas y medianas empresas y con las ONG. Y entonces, esas pequeñas y medianas empresas estamos, vamos, destruidas porque los impuestos que se pagan, que es un 30 y pico % comparado con Mercadona, que no paga o le pagan para que se instalen, claro, no hay manera de competir, no hay lugar. ¿Quién sostiene todo esto? Pues esto, tal cual. Y entonces, también en el año 2015 nosotros propusimos esto. ¿Cómo esto de mirar televisión, trabajar para pagar y comprar y demás, cuando te quieres salir de allí, ¿a dónde vas? ¿Por dónde vas? ¿Cuál es la orientación? No la Biblia, no el manual, sí la orientación. Y la orientación es, primero, crecimiento personal. Porque sales de este círculo cuando te dijeron que tenías cáncer, un accidente o en un nirvana, en una meditación. Pero te das cuenta que estás corriendo todo el día para el dinero, y lo que tú necesitas realmente es otra cosa. Te conectas con tu corazón y te pasan cosas. Y a través de pasarte cosas, lo primero que hablamos es eso, de crecimiento personal. Cuando creces te encuentras con gente, imprescindible, es la integración social. Y esto es como muy importante, que es donde estamos fallando todos, en la asociación de vecinos, en Podemos, en todos sitios, que es el grupo, ¿no? O sea, que es la comunidad. Que también estoy aquí y yo estuve 4 años en el PH, en el Partido Humanista de Argentina, y cuando fui ahora, es que no están, o sea, desaparecieron, lo metieron a vudú, preso, se lo llevaron en pantuflas y pijama de su casa, y era la foto, la portada y demás, y no tiene absolutamente nada, no le encontraron ni un solo punto de corrupción. Y acto seguido votaron a Macri, que figuran en los papeles de Panamá. O sea, la manipulación mediática es fundamental. Entonces, ¿qué pasa con el grupo? El grupo es de colores. El grupo es cada cual con su don. Y si lo observas en la naturaleza, un ecosistema sano tiene toda la diversidad de flora y fauna. ¿Por qué tiene animales? ¿Por qué tiene hongos? ¿Por qué tiene pinos? ¿Por qué tiene acacias? Es decir, cuando más diverso es el ecosistema, más sano está, más equilibrado está y más seguro se siente. Entonces, en ese concepto de admiración a la naturaleza, que es la base de la permacultura se ocupa de cuidar a las personas, cuidar la naturaleza y compartir recursos. Y en esa admiración a la naturaleza
te das cuenta que cuando más diversos somos, más nos enriquecemos. Entonces esa necesidad de ponernos en blanco y negro, de hacer partidos y demás, es un montaje para quedarnos aquí metidos. Y de aquí es de donde él se habla. Y esa es la GPS. Entonces, en esta diversidad, nosotros cuando hablamos de economía del don, por ejemplo, pero la economía es solo un punto. En el año 2015, cuando salieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los pusimos en los 7 ámbitos de la flor de la permacultura, todos. Entonces, cuando hablamos de economía, además de todas las propuestas, claro, la permacultura tiene 40 años de experiencia. Entonces estamos hablando de lo que ha sucedido. Empezó como agricultura permanente frente al monocultivo y la agroindustria, pero ha ido desarrollando derechos humanos y ecología. Entonces, cuando hablamos de economía del donut, hablamos de tenencia de la tierra, hablamos del manejo de la naturaleza, de las bioconstrucciones, las herramientas apropiadas, decimos no matar moscas a cañonazos, ¿no? O sea, claro que necesitamos tecnología, pero no que la tecnología nos use a nosotros. Hablamos de educación y cultura y hablamos de bienestar físico, mental y espiritual. Esto es como clave, ¿no? Formamos parte de un tejido, de una red, igual que los humanistas, ¿no? Ahora que vamos a contar la marcha, ¿no? Formamos parte de una red donde la gente se echó al monte y allí se quedó. Y se va montando sus películas. Pero siempre, igual que en Fragua, lo que ha pasado aquí, que han renovado un pueblo, no le hacen caso a la institución, ¿entiendes? Entonces, nuestra, no sé si pelea, sí presentación, sí proyecto, sí impulso, es también incorporar el crecimiento personal, la integración social y la incidencia institucional. Y de esto un poco va la charla de hoy. ¿Sigo? ¿Cómo van? Sí, muy bien. ¿Preguntan? Muy clarito. Hola, buenos días. Bueno, estamos hablando de que estás todo el día yendo a trabajar para comprar y tal, y es como que la vida solamente es dinero, y una GPS, una orientación, una gestión permacultural del sistema te lleva a encontrarte con los demás, o sea, primero encontrarte contigo, porque si no haces regeneración del ser, regeneración de la comunidad y regeneración del territorio, en ese orden. Y en eso estamos, con 40 países en el mundo, ¿no? Por eso estamos llevando también esto. Por eso estoy encantada de estar aquí. Claro, los humanistas son permacultores, solo le falta el... De hecho, en el PH de Argentina habíamos montado el Frente de Acción del Partido Humanista, ¿no? Porque claro, es que cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de Cristina Kirchner, que fue elegida 3 veces con más del 50% de los votos, 2 presidentas y una vicepresidenta, porque dio vuelta a la tortilla realmente, habla que no llega, el poder real no le llega al 25%. Perdón, no te entiendo. ¿El poder real de quién hace? De que un presidente de gobierno, que tú te piensas que llegaste hasta presidente de gobierno y tienes el poder. Ok. No. A nivel efectivo, simplemente 25% de lo que pueda ocurrir. Exacto. ¿Y el 75% dónde está? ¿El resto? Hombre, básicamente, sobre todo, yo personalmente creo que está en la conjunción de la gente de la calle y la institución. Cuando tenemos un 90% de gente que rechaza la política del plano, o sea, que ha sido instalado en la mente, lo mismo que los terraplanistas, cuidado, o sea, que son buena gente, que yo me los quiero y tal, pero han instalado cuestiones en la cabeza como el Lamborghini, o sea, de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, cuando hay una instalación mental de rechazo, por algo es. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en esta GPS es que nos sentemos a pensar, eso como para arrancar, ¿no? O sea, la permacultura tiene como primer principio, observa e interactúa. Y arranca por allí, ¿no? Y a partir de allí, es de colores. La vida es de colores. Entonces, tenemos que lograr entrar allí. Lo que les contaba, ¿no?
repartición justa, cuidado de la gente y cuidado de la tierra. Resulta que toda esta movida también empezó por un científico japonés que se llama Fukuoka, que hizo la revolución de una brizna de paja. Aquí estamos en la revolución de la no violencia, no me olvidé, ¿no? Estamos aquí para eso, estamos montando la revolución, chicos. Somos un grupo corazón que está latiendo, ¿no? Y de allí sacamos, ¿no? Y entonces este buen hombre, Fukuoka, empezó a cultivar arroz sin agua, sino regenerando el suelo. Es decir, cuando tú tienes un suelo sano, brota lo que le eches. Y eso, si observas a la naturaleza cómo funciona, se genera este ecosistema, ayudas a la vida. La vida está, no hay ni que ganarla, no, la vida está. Si estamos aquí, estamos vivos y por algo tenemos que hacer. Yo estoy convencida que venimos de algún lugar y vamos al otro, por eso hablo de alimentar también el alma, ¿no? Pero estoy convencida que mientras estemos aquí tenemos que estar aprendiendo. Si lo sabemos todo ya partimos, ¿no? Pero Fukuoka empezó con un librito muy pequeño, como empezaron los indignados. Los indignados salieron con un librito, acordate, súper pequeñazo, y aquello tocó, y aquello salimos a la calle, ¿no? Entonces ahora estamos, creo que en un punto donde, al ver cómo funciona la institución con Milei, con Ayuso, bueno, ni hablar de Palestina, de Ucrania y demás, o sea, cómo funciona la violencia cotidiana, es decir, cómo hemos naturalizado los miedos y la violencia del día a día. Porque cuando ayer hablábamos de machismo, estábamos hablando también de que un señor heterosexual se transforma un día en un macho alfa porque le dieron un título o porque consiguió hacerse propietario de, o porque es el presidente de la escalera. Fijaros la locura de estar todo el día con el cuéntame, que yo creo que es un cuento, porque realmente la guerra civil española, que fue lo que yo escribí en su momento después de todos los años que estuve tratando de saber qué era lo que había pasado en Bosnia, ¿no? O sea, tratando de encontrar cómo me contaban que uno era serbio y el otro era croata y estaban todos mezclados y es como que yo soy argentina y tú eres de Sevilla y nos vamos a dar de hostias. O sea, no, me costó mucho trabajo entenderlo, porque además me metí, ¿no? O sea, te preguntaban en qué bando estás y yo iba con la mujer que iba al agua, al río a buscar el agua, ¿no? Y de hecho me regalaron un cuadro con eso, ¿no? O sea, yo estaba por las personas, por la gente, por la mujer que estaba dando de comer, que estaba buscando agua y que estaba haciendo eso, ¿no? Entonces, ayer cuando hablábamos de machismo y feminismo, no estábamos hablando de hombres y mujeres, estábamos hablando de actitudes de machistas o actitudes de feministas. Entonces, este macho alfa que se transforma en un macho alfa, un día empieza a insultar y empieza a denigrar, y eso es cotidiano. O sea, pero hasta la gente más progresista, yo sé que me lo dicen, Adri, claro, mujer, sudaca y vieja, vamos, olvídame, ¿me entiendes? O sea, claro, pero es que hay que asumirlo como tal, o sea, yo estoy encantada con la edad que tengo, de mi origen y mi vida, ¿no? Pero una cosa es tu seguridad personal, que te la tienes que currar, te la tienes que trabajar, cosa que viene un hombre, se planta y hace ¡oh! Y ya soluciona el tema. Es que según cómo y según para qué cosas, claro, voy con un compañero y, oye chico, díselo tú y que a ti en 2 minutos ya lo resuelves, ya está, listo. Ya tenemos la cabra, compramos la oveja y tenemos para hacer compost. Y no me complico la vida. Pero nosotros también, claro, es que es un problema práctico. Las mujeres somos... Lo femenino es muy resolutivo, porque nos han bombardeado, nos han dejado en la ruina, y la alcaldesa de Sarajevo nos decía, es que con una escoba hemos hecho más que en 4 años de bomba. Y es cierto, o sea, se habían empezado a ventilar y de Barcelona habíamos ido con las peluqueras, con la pelu, ¿no? O sea, y decía, no, sí, con la pelu, sí, las mujeres encantadas porque se volvieron a sentir ellas y claro, durante toda la guerra estuvieron allí tirando la cosa adelante.
La cuestión, que este macho alfa pasa a denigrar, a insultar a esa violencia verbal. Esa violencia verbal arranca con un cachetazo. Pasa a otra etapa, a otro punto, que es un cachetazo. Y ese cachetazo pasa a torturas. Y hay una línea roja donde nos asesinan. Y nos asesinan a más de una por semana. Y nos siguen asesinando. Y de todas las clases sociales, y no tiene nada que ver con la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella decía, las que no contabilizan y las que desaparecen. ¿Vale? Como dijo Eve de Bonafini un día, que estaba en una televisión y decía, no, porque son 30.000, no son 30.000. Mi hijo y mi nuera. O sea, son dos, ¿vale? Terrorismo de Estado, ¿no? Ese es el punto, volviendo a la institución. Y hoy Milani, por ejemplo, un general, lo conoces a Milani, lo está defendiendo allí y con las Fuerzas Armadas no vamos a salir. Por más que este loco siga matando y siga torturando, ¿no? La cuestión, que estos indicadores nos dan pautas. Pues en la institución yo estoy intentándolo desde el Consell de Donas, etcétera, etcétera, y ahí estamos. Es como la Dominique que está hablando. Dominique es una compañera de Podemos también, que es hija de gente que murió en el Holocausto, ¿no? Y está hablando de Palestina y tiene una asociación con palestinos y judíos y demás, ¿no? Porque no tiene nada que ver que sea judío. Jorge Pardet, ¿no? Tú lo conoces, Rafa, Jorge Pardet, y estamos hablando de personas por la paz y estamos hablando de un sionismo internacional organizado, que pasa ya más ante el Estado, sino que es sionismo puro y duro lo que está manejando. Total, ¿qué podemos hacer? Pues mira, chicos, podemos empezar por aprender qué es la permacultura, que es una cultura permanente, donde se trabaja a favor de la naturaleza, donde se empieza cuidando a la gente, donde se cuida la tierra, porque ahora ya hablamos de sostenibilidad para no liarla, pero en verdad tenemos que hablar de regeneración y freno a estos psicópatas que cada vez van más chalados. Ahora quieren talar 2 millones de árboles para poner una central solar. O sea, no tiene, chicas, que no tiene sentido, que por ahí no es, ¿no? Y la repartición justa. Es más, la repartición justa es como, hay medidas que si nos juntamos entre la gente con las propuestas concretas, cuando hablamos de hay gente que estamos trabajando hace décadas, es lo mismo, y me consta. Entonces cuando hablamos del impuesto a los ricos, la tax rich, es tan sencillo como que hay muchos ricos que también quieren pagar, porque no quieren salir a la calle y seguirse encontrando con esto que nos hemos naturalizado, y sobre todo gente joven y cada vez más, pidiendo la calle. Y sigan caminando, porque esa impotencia, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo por este chaval, ¿no? O sea, venía en el tren y había, en París, bueno, miles, o sea, he recorrido los 5 continentes, la verdad, viajando por allí, y la diferencia es terrible. Entonces, sobre todo porque se ha perdido la cultura del pueblo, la cultura original, para pasar a comprar Coca-Cola, patatas Lays y cajero del Santander. Esto sí hay que tocar. Es lo que hay. La cuestión que, volviendo a la permacultura, lo más interesante es el diseño. En permacultura se dice, piensa 8 horas para trabajar una. Es decir, en papel vamos a poner todo esto que necesitamos, todo esto lo que queremos. Básicamente, los cursos que estamos dando ahora, en lo que más nos estamos centrando es en el propósito. Y para encontrar el propósito, lo que realmente quieres hacer, estamos hablando de un año vista. O sea, de aquí, pásate las 4 temporadas, pásate un verano, una primavera, un otoño, un invierno, para que tu propósito realmente tenga unos inicios más seguros de lo que quieres hacer. Entonces,
lo interesante es ver esta mirada global y cómo está todo interrelacionado. Que cuando tocas algo, estás tocando todo lo demás. Cuando estás hablando de educación, también estás hablando de quién lleva. Y hablamos también de responsabilidades compartidas, pero además de responsabilidades en la justa medida, ¿no? O sea, un niño tiene la responsabilidad de tirar el papel en la papelera. La maestra tiene que saber que hay una papelera. Y la directora del colegio tiene que ver dónde va esa recogida, ¿no? Les estaba diciendo lo de las tasas de rico, que ya me fui. Las tasas de rico son fundamentales y eso se puede aplicar de un día para otro. Y eso le daría la vuelta a la tortilla de forma impresionante. Y algo fundamental es la compensación de la huella ecológica en la producción. Es decir, si cogemos esta botella de plástico y hacemos de cuna a cuna, o sea, desde dónde se hizo el plástico, la cantidad de agua, contaminación y demás, hasta todo el ciclo, distribución, etcétera, etcétera, hasta cuando llega al vertedero, que también genera. Todo eso está todo medido. Yo he hecho gestión ambiental, estuve casi un año midiendo y viendo, ISO, EMAS, está todo medido. O sea, se puede aplicar de un día para otro, porque la compensación se puede hacer en dinero, En dinero. Esa compensación de huella ecológica hace que todos los psicópatas que están allí arriba siguiendo con este modelo saquen a la luz toda la tecnología que hay, toda la diversidad que hay. ¿Por qué no la sacan? Porque básicamente se necesitan puestos de trabajo estables y especializados, donde tiene que haber un conocimiento de cada ítem para poder llevarlos adelante. Entonces, como lo que quieren son gente máquina que apriete botones y que no piense, evidentemente esto es, porque claro, cuando te preguntan, pero ¿por qué una ecualdea que están funcionando, que están produciendo algarroba? Por ejemplo, ahora venimos de Tarragona, ¿no? De las Terras de l'Ebre. Y están haciendo harina de algarroba, ¿no? Han recuperado las fábricas, han recuperado las máquinas que eran de madera, o sea, vamos, una maravilla, tienen problemas con la humedad y demás. ¿Qué pasa? No pasan los registros sanitarios, porque los registros sanitarios solo admiten cosas muertas. Entonces, cuando un producto está vivo, claro que tiene vida y tiene una caducidad, pero tiene vida. Entonces, hasta que no está muerto, no le ponen un registro sanitario que eso se apruebe. Y ahí es donde se encuentran con el problema de la humedad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves ecualdeas que están funcionando y que generan autosostenibilidad en red, ¿no? O sea, yo tengo cabras, aquel tiene algarroba, el otro tiene la maestra que puede venir a enseñar. Es decir, este intercambio social, porque claro, volviendo al ecosistema, ¿no? Si fuéramos todos carpinteros, o si fuéramos todos médicos, o si fuéramos todos enfermeros, ¿qué pasa cuando necesitamos hacer la silla, ¿no? Entonces, esa diversidad, esos dones, es lo que le da un equilibrio al ecosistema. Y eso es lo que genera equilibrio y eso es lo que genera que el grupo vaya avanzando como tal. La cuestión que la compensación de la huella ecológica sacaría a la luz toda la cantidad de trabajos de pymes, de artesanos, de estudios que existen para recuperar agua, el agua es fundamental. El agua es fundamental y la han privatizado, la lleva Nestlé, cotiza en bolsa. O sea, eso hay que saberlo para cuando te pones a decir, tenemos un proyecto ahora que se acaba de presentar nuestras compañeras para poner en los terrados el agua de la lavadora, o sea, con toda una filosofía de que antes se tendían los terrados y demás, ¿no? Entonces poner un agua, poner una lavadora y recuperar el agua para riego. Pues yo no te puedo explicar los 107.000 formularios que están rellenando. Es decir, todo lo que sean pymes y ONG están no reguladas, están llamadas a ser destruidas, ¿no? Entonces, para que no te queden ganas de hacer nada, ¿no? Pero bueno, cuando ya lo sabes, ya vas buscando, ¿no? O sea, la idea es que podamos tener para 2027 un regidor, una regiduría en cada municipio de paz, permacultura y seguridad, ¿no? Ese es el trabajo. Tenemos 3 años por delante.
la cuestión que las madres de Plaza de Mayo siempre dicen protestas con propuestas. Porque si vamos a hacer catarsis, y te voy a contar más de lo que hablábamos hoy, ¿no? Bueno, ¿qué me proponen? ¿No? Esa era un poco la idea. Y no sé si saben el cuento del colibrí. Sí. Que había un incendio y el colibrí lleva el agua. Bueno, cada cual hacemos nuestra parte, ¿no? Entonces, un poco las preguntas que traía era, ¿qué le pedirías en el pleno municipal de tu ayuntamiento, ¿no? Y después si hacemos una charladeta. Y qué quisiéramos que se haga a corto, medio y largo plazo. Así que si les parece bien, nos ponemos a trabajar. Vale. Preguntas. ¿Cómo a los No, Yo la quería poner a Disculpe, trabajar. la diapositiva anterior no se podía leer, lo de la espiral. Si lo puedo Yo no sé poner si en tiene el que ver siguiente con corta. Sí. La anterior. La anterior. La anterior, Adriana. Esa es la GPS. No, espérate. Esa de la flor. Esa. ¿Puedes leer todo? Porque Sí, cómo se no. ve. Esto es el manejo de la tierra. O sea, cómo Manejo de manejas la tierra. Tiene que ver con, evidentemente, las semillas autóctonas y todo lo demás. O sea, regenerar la tierra, hablas de compost, hablas de cómo es el ecosistema, ¿no? Cómo funciona esto. Pero puedes poner una maceta en tu balcón, o sea, puedes montarte un balcón divino de aromáticas. Hablamos de construcciones. Pablo Iglesias habló, cuando era vicepresidente, con toda su coleta y su rodete, explicó con detalle que 3/4 partes de España está vacía y quiénes eran las puertas giratorias, los fondos buitre y qué era lo que estaba pasando con la construcción. El presidente en Barcelona, el presidente de la especulación inmobiliaria es Joan Clos, el que fue el alcalde de Barcelona. O sea, yo he participado en esas peleas. Bueno. Bien. Tecnologías, herramientas y tecnologías. Educación y cultura. Bienestar físico, mental y espiritual. La economía, cómo llevamos la economía y cómo organizamos la forma de gobernanza. Dentro de la economía está contemplado, supongo, el tema de las cooperativas, ¿no? Vale, Sí. Es un formato justamente igual en esa dirección, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, se hacen fundaciones, claro, a ver, el principal problema que tenemos, que todo está financiado con dinero público. Es decir, yo en el año 1994 empecé a repartir fruta y verdura ecológica a domicilio. Era la única verdurera que andaba en Barcelona con la canasta. En esa época, la PAC, la política agraria comunitaria, está exactamente igual que ahora. Hicimos alegaciones y demás, pero hay que hacerlo, hay que seguirlo. Es decir, las Next Generation y todo lo demás vienen a corporaciones, o sea, están regulados de tal manera que se las siguen quedando igual. Entonces, va todo el dinero a la agroindustria y tú dices, pero ¿por qué no le funciona el huerto? No, que te vienen y te lo... O sea, para tener un huerto ecológico y que puedas sacarle rendimiento, no existe, no hay una institución que te ayude para esto. Por eso yo tengo la fe, tengo la revolución en la cabeza de que poder llegar con la información. Porque, claro, poder llegar con la información, poder comunicar. Y entonces para comunicar tienes que estar en confianza. Y tienes que conocerte, porque no le puedes creer todo a cualquiera, porque pasa lo que pasa. Y ahí está el punto, ¿no? Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es como muy importante, pero se empieza desde el corazón. Si aquí no tenemos en cuenta el ser, no tenemos en cuenta lo que pasa por dentro, difícilmente. Y a la vez uno influye en el entorno y el entorno te influye, obviamente, ¿no? Entonces, esto que en el humanismo está tan trabajado, tanto la regeneración del ser como lo comunitario y demás, lo que venía hoy a proponer era lo institucional, ¿no? Y entonces aquí vamos, la joya de la corona, vamos. Pero claro, bueno, pero vuelvo a repetir lo mismo, es que yo no sabía de la existencia de este caballero, ¿cómo él va a saber de la existencia de la permacultura? O sea, es que es tan sencillo como eso, es tan sencillo como esto. Yo no me acuerdo que
que contaban, ¿no? Y hay cosas, ¿te enteraste? No, no me enteré. Es que no me enteré. Mi hija me llamó por teléfono, mamá, los árabes se han cargado a los americanos, vete al bar a mirarlo. Porque Telecinco sacó unas imágenes de archivo de árabes festejando cuando fueron las Torres Gemelas. Claro, y mi hija se quedó en la cabeza, se quedó con esa película. ¿Cómo la has llamado tú? Y yo le decía, pero a ver, Cirito, si yo he cometido un acto terrorista y voy a estar en la calle festejando para que digan que soy yo, es que no me cerraban igual. Claro, porque claro, no te cierran las cosas, es que no te cierran las cosas. Me pasó la GPS, estábamos en Euskadi y bueno, había hecho un juego de este, ¿no? De la gestión permacultural del sistema y tal, y bueno, siempre hago grupitos y demás, como para tal, y empieza, y de repente voy, y entonces lo propuse, ¿no? Como para hablar de manipulación mentidiática, les propuse lo de las Torres Gemelas, ¿no? O sea, como un punto de referencia, quién cree, quién no cree, qué cree y tal, ¿no? Como para empezar a hablarlo. Y de repente me acerco al primer grupo y había un vasco, ¿viste? Estos vascos así, rompero, un vasco, hablando como un niño chico. Era ingeniero, se había juntado con ingenieros del mundo y con arquitectos y habían llegado a la conclusión que era imposible que 2 aviones hubieran hecho eso, porque además hubo un tercer edificio que se cayó y tal, ¿no? Entonces se habían juntado a nivel mundial para poner una pancarta. O sea, el primer objetivo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo no lo hacemos? Era poner una pancarta colgada enfrente de este grupo de ingenieros y demás. Y el muchacho estaba allí planteándose que iba a dejar la ingeniería, la familia y todo lo demás, porque no lo pudieron hacer. Y estamos hablando de profesionales a nivel internacional y no pudieron colgar una pancarta. Y yo sinceramente creo que pasan esas cosas porque estamos permitiendo que la policía en Madrid le quite las banderas a Palestina. No sabes. Pero me refiero que cada vez, es como lo de Sarajevo, cada vez van rompiendo más las reglas del juego, cada vez rompen más la institución. Y entonces sin instituciones, la debacle, la Sodoma y Gomorra, o como quieras llamarlo, te dan un grado de inseguridad. Entonces, Tal vez hay que vale, tenemos que hacer cosas. Vale, espera valorar más al ser humano y menos a las instituciones. La cosa es que Tal empezamos... vez hay muchas preguntas. Bueno, que son pero, por 64 personas las que dirigen el mundo, un 25% solo tiene el Sí. gobierno de maniobra, o sea que hay que tener en Dame cuenta un eso segundo, para eso. ahora lo debatimos. Dame un Para segundo. eso. Termino con la presentación, hacemos grupito para hablarlo. Sí. Vale, te cuento esto. Esto fue, empezamos en Murcia, que ya te digo, yo me enteré por Marta Monpón, claro, de ahí las conocía a ellas, claro. Empezaron, las mujeres de Murcia dijeron, el Mar Menor se está muriendo, fueron los peces y allí se pusieron ellas, un grupo de mujeres, un grupo de vecinas, claro que había hombres también, pero estoy hablando desde el, quién lleva la voz cantante. Y allí se pusieron a defender el Mar Menor. Y de ahí arrancamos. Y de ahí yo me enteré, y en Cataluña, sin haber puesto un pie en la laguna, hace muchos años sin conocer el Mar Menor, en Cataluña, como Permacultura Alta, que somos la asociación de permacultura, empezamos a recoger firmas. Y con fotos, la Rambla, y recogimos firmas, y firmas, y firmas. Bueno, no voy a contar más anécdotas porque si no, no terminamos. Y se me pasa el tiempo. Sí. La cuestión es que de toda aquella movida del Mar Menor, el 9 de junio, en las elecciones europeas, se presentó un decálogo por la naturaleza. Y aquí estamos cientos de asociaciones, o sea, en el abrazo al agua, cientos de asociaciones, los de la tala, claro, porque hay fregados por todos sitios, ¿no? Entonces, esto es un gran intento de juntar todas las luchas ecológicas de todos sitios, porque claro que queremos energías alternativas. Alternativas sí, pero no así. ¿Vale? Fundamental. ¿De qué hablamos primero? Fomentar el decrecimiento.
Entonces nosotros como permacultura hemos tenido muchas discusiones, porque claro, es como decirle a una lechuga, quédate quieta, no crezcas, ¿no? O sea, es como antinatural el no crecer, ¿no? Pero sí es cierto que no podemos seguir consumiendo así. Entonces el concepto de decrecimiento es que no tenemos planeta B y hay que regenerarlo. Y así un decálogo donde se presentó, y claro, tuve mis 3 minutos de gloria en el Congreso para hablar desde Podemos y quien apoyó el resto del partido no sabe o no contesta. Pero bueno, fue... ¿Puedes leer el decálogo? Sí, cómo no. Es que Reformar la nueva ley europea de materias primas. Mejorar la ley de restauración de la naturaleza y la resiliencia hídrica. Reducir el uso de pesticidas. Nosotros llevamos en la europea, Podemos, Irene Montero fue a Europa con la cláusula de no a las patentes y no más Roundup, o sea, no más glifosato, entre tantas cosas, ¿no? Leyes de energía más respetuosas. Protección superior de los hábitats de interés comunitario. Mayor cuidado medioambiental en renovables. Agricultura y ganadería más ecológicas, aprobar cartas de derechos fundamentales de la naturaleza y tipificar el ecocidio como crimen de lesa humanidad. O sea, para que cientos de asociaciones se pongan de acuerdo en esto, yo no te puedo explicar las tropecientas asambleas de la asamblea, de la contraasamblea, estaba Nuria ayer en la charla también. Y esto se presentó en el Congreso, los 3 partidos que apoyamos este decálogo. Y el viernes fue la de decrecimiento. Entonces, Adriana, la GPS, Adriana, la gestión... nos quedamos con poquito tiempo para el intercambio. Lo digo para que lo tengas Vale. en cuenta. ¿Vale? A las... Y entonces llegamos allí. Si les parece, nos dividimos un poco, hacemos como 3 grupitos. Vale. ¿Les parece bien? Sí, ahí mira, ahí está. Ahí está, 4, 5. Hacemos ahí 4, 5, aquí, y